Algunos términos que nosotros podemos ver en el día de hoy. Historia. ¿Qué es? ¿Algún hermano pudiera decir qué entiende como historia? Nos gustaría oír algunas opiniones de algunos hermanos que pudieran acercarse ahora al concepto de historia. ¿Qué es historia para ustedes? ¿Qué es historia? A ver, hermano Phil. Historia son los hechos. Los hechos. Los hechos del pasado. Los hechos del pasado, muy bien, la historia. Los eventos que han acontecido, que contamos ahora, lo que sucedió en el pasado. Muy bien. Lo que está diciendo nuestro hermano Adolfo es que la historia lo que hace es evaluar las cosas que ocurrieron en el pasado y chequear lo que ha ocurrido precisamente desde atrás hacia adelante hasta nuestro contexto del día de hoy. ¿Alguna otra opinión? A ver, nuestro hermano. Historia para mí es toda la recopilación del pasado, pero que circula sobre un presente, que es la justicia del vencedor, de un tipo de filosofía que existe, que el que vence es el que escribe la historia. Entonces, pudiéramos tomar ese concepto que dijo nuestro hermano, recopilación, muy bien, es decir, que estamos viendo cómo ese cúmulo de hechos no van a perderse, sino que vamos a recuperarlo, porque vamos a ver en el desarrollo de la clase cómo es las operaciones de Dios a favor de su pueblo y también a favor de la humanidad, porque Dios bendice a la humanidad por medio del Evangelio, y por medio del Evangelio también se benefician hasta los incrédulos. Pero esos hechos no son hechos aislados, sino que es la intención de Dios, y vamos a ver en la Escritura, cómo Dios quiere que nosotros conozcamos las cosas pasadas también, evaluando las cosas presentes a la luz de lo que podemos conocer como historia. Vamos a ver la palabra, algunos textos que alguien quiere decir algo más de la historia. Algunos textos que nos ayudan a entender. Importante poder aterrizar el tema a la luz de lo que la palabra nos enseña. Jueces capítulo 7, verso 15, dice la palabra del Señor. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Bueno, la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, utiliza esa palabra, el relato, que aparece ahí subrayada, como la palabra que se define como diégesis. Es decir, que la palabra relato, traducida al griego, es diégesis, lo que significa es historia. Lo que está diciendo el texto es que cuando Gedeón oyó la historia de lo que ellos, es decir, el campamento enemigo, estaban evaluando de las cosas del pasado, de lo que Dios había hecho a favor de su pueblo, Gedeón llegó a una conclusión: Dios está a favor de su pueblo, la victoria es segura, y entonces nosotros vamos a poder cumplir sus propósitos. Evaluar la historia de manera bíblica, de manera racional, porque tenemos que decir que muchas personas creen en el cristianismo como algo irracional. Ellos creen que la fe es locura, ellos creen que creer es algo que no tiene sentido. Mis hermanos, no hay nada que tenga más sentido que conocer las doctrinas bíblicas, conocer al Dios de la historia y cómo ese Dios ha revelado un plan y lo ha trazado de forma tal que se van a cumplir todos sus propósitos, y eso se puede chequear, eso se puede volver a observar, y son hechos ineludibles que no van a poder ser nunca suprimidos. ¿Qué dice el Salmo también? Otro pasaje que nos ayuda a entender. Salmo 77, verso 11 y 12. Escucha lo que dice el salmista, porque es muy interesante. El Salmo 77, versículo 11 al 12 dice: me acordaré de las obras de Jah, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. El salmista está diciendo: yo voy a poner énfasis en conocer quién es Dios y lo que Él ha hecho. Lo que Él ha hecho, lo que Él hace hasta el día de hoy, y por supuesto lo que Él ha revelado en su palabra que hará.
pero la definición del concepto de historia hace que el salmista vaya a los tiempos antiguos, a los días pasados, que pueda reconocer que hay un trabajo que Dios hizo, porque Dios sigue trabajando, mis hermanos. Dios ha trabajado en el pasado y sigue trabajando hasta el día de hoy, y meditar en esas obras y conocer las maravillas de la providencia y el despliegue del poder de Dios a favor de la extensión del reino y a favor de la iglesia, que es su cuerpo. El Salmo 177, versículo 11 y 12. Por supuesto, el historiador Lucas, capítulo 1, verso del 1 al 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Qué podemos decir a la luz de la historia de estos pasajes? Bueno, pudiéramos definir, como ustedes han dicho también, que historia son los trabajos del pasado de un Dios soberano que cumple sus decretos eternos. Eso incluye lo mismo al género humano, incluye a hombres como también a seres espirituales. Tenemos que decir que incluye a seres espirituales, al género humano, incluso Satanás. Ellos son responsables delante de Dios por sus hechos. Es decir, que toda la historia al final es el trabajo de un Dios soberano que ha actuado en el pasado, y que ese pasado no es el resultado de la casualidad, sino que es el producto de el trabajo y de la mano poderosa de un Dios que define y traza la historia y dice: así será y así se va a cumplir. El producto de un destino ciego es un concepto que se ha introducido en estos días en la era moderna, como de que las cosas son accidentadas y que de alguna manera no tienen un propósito. Eso va contra toda razón, contra todo basamento, vamos a decir, que vaya a la razón humana y que al mismo tiempo no contemple en serio los testimonios de las Escrituras. El Salmo 103, vamos a ver, Salmo 103, capítulo 19, dice la Biblia. Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Dice la Biblia que ¿quién es el que domina? Jehová ha establecido un reino. Él ha establecido ese reino, establecido, fundamentado, de forma tal que es estable, sempiterno, para siempre. Y ese reino domina arriba, domina abajo y domina en los abismos. Es un Dios que domina, es un Dios que gobierna y es un Dios que establece cómo van a ser las cosas. Isaías capítulo 46, versos 9 y 10, un poco para que nos dé luz. Dice el profeta Isaías, y es una exhortación para nosotros como iglesia: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dice el Señor. Es por eso, mis hermanos, que nosotros podemos acercarnos a la historia y vamos a encontrar siempre un significado, un propósito. Detrás de todo lo que estudiamos en la historia del cristianismo, eso va a arrojarnos a nosotros más que un manojo de hechos que pasaron.
Y más que memorizar fechas y lugares, el estudio de la historia debe darnos a nosotros, nos debe arrojar a conclusiones. ¿Cuál es la conclusión? Primero, en realidad, como dice un autor, la historia sin Dios no es historia. La historia sin Dios ni siquiera vale la pena estudiarla en absoluto. Ahora bien, mis hermanos, ¿hasta aquí alguna duda? Si Dios es la causa de todo evento del pasado y todo evento que está en lo porvenir, entonces, ¿en dónde podemos poner al hombre? ¿Dónde encaja el hombre? Si Dios ya ha establecido todas las cosas y al mismo tiempo gobierna desde el pasado, por supuesto, el presente y el porvenir, no es el caso de la historia, entonces, ¿en dónde encaja las criaturas, los hombres? ¿Son títeres en las manos de Dios? Porque definitivamente ellos van a ser llevados a lo que Él ya ha decretado. No, el hombre, como decimos en la diapositiva, a menos que la providencia se lo impida, el hombre hace acciones, trabaja, desea cosas, procura cosas, pero todo lo que el hombre quiera hacer, todo lo que el hombre haga es responsable delante de un Dios, el cual un día él tendrá que dar cuenta. Sus acciones son independientes, pero esas acciones de los hombres están perfectamente conformes a los propósitos que Dios de antemano ha trazado que sean así. Esto es un misterio. Es un misterio que Dios todavía nos cuesta entenderlo. Pero un ejemplo de esto es, por ejemplo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos enseña que los principales jefes judíos mataron al Señor, crucificándole. Ellos son responsables por haberlo matado, por haberlos crucificado. Sin embargo, ¿cómo interpreta la Biblia este hecho? Como dice Hechos capítulo 2, verso 23, la palabra dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Qué está diciendo la palabra? Ellos cometieron ese acto de maldad. Las escrituras nos dicen que ellos fueron, las acciones de estos hombres estuvieron conforme al plan eterno de Dios, pero ese actuar no los hace que no sean responsables. Ellos son responsables, aunque Dios ha trazado que sucedan las cosas, cada uno va a responder por lo que ha hecho. Y Dios no violenta la voluntad del hombre. Así que mientras la historia es el obrar de un Dios soberano, en otra parte también podemos decir que los hombres son responsables y van a dar cuentas. Ese es el primer término que podemos definir como historia. Segundo término, iglesia. La iglesia, alguien pudiera decir qué considera que como concepto de la iglesia. ¿Qué es iglesia para nosotros que somos creyentes modernos en el día? A ver. Hay dos tipos de iglesia: la iglesia corporativa y la iglesia personal. Es todas personas que se integran en la corporativa, que es esa reunión que hacemos con los creyentes. Muy bien, muy bien. Somos iglesias en lo personal y somos iglesias. Muy bien, muy bien. La asamblea de los creyentes. Vamos a definir este término, porque ahora vamos a añadir historia de la iglesia y conformar el muñeco. Bueno, la iglesia es una institución, es aquel grupo de personas pertenecientes, por supuesto, al nuevo pacto, que confiesan ser discípulos de Cristo. Una iglesia universal, pero también una iglesia que se divide por grupos, diseminada a través de todo el mundo, en todo lugar, en todo, vamos a decir, localidad geográfica y en distintos tiempos específicos que hacen la conformación de las iglesias locales. Entonces, al saber lo que es iglesia y saber lo que es historia, que es entonces ahora la historia de la iglesia. Poco que
clarificando los términos, la historia de la iglesia es el recuento sistemático de las obras realizadas por el Señor Jesucristo. Y eso no es solo Él, sino que está actuando el Padre también y está actuando el Espíritu Santo, todo en cumplimiento del propósito eterno de Dios y según la promesa que ha sido establecida en la palabra de edificar su iglesia, lo cual también incluye las obras de los hombres, quienes también han de tener contacto con esa iglesia que Él ha de edificar y que cuenta también con huestes espirituales, incluyendo a Satanás, quien busca destruirla. De alguna manera, Mateo capítulo 16 nos arroja luz con respecto a esto. Dice Mateo 16, verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que nosotros, cuando comenzamos a estudiar la historia de la iglesia, lo que estamos viendo es un recuento sistemático de las obras de Cristo en la historia, pero también Cristo actuando, el Padre y actuando el Espíritu Santo, cumpliendo la promesa de que esa iglesia que Él dijo que iba a edificar va a ser edificada, y que esa obra también incluye a hombres y a huestes espirituales, esos hombres que van a tener contacto con la iglesia, y también Satanás y las huestes que quieren destruirla, pero definitivamente las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Definiendo estos términos, vamos a ver ahora cómo podemos dividir la historia de la iglesia. Hasta aquí, mis hermanos, ¿alguna pregunta, algo? A ver, mi hermano. Sí. Correcto. Muy bien. Exacto, muy bien. Gracias por esa. Entonces, vamos a definir rápidamente cómo podemos dividir la historia. Bueno, es muy sencillo. Aunque han pasado 2000 años, pudiéramos dividirlo en primer lugar. Está el periodo apostólico. Ese es el periodo que pudiéramos decir que es el periodo de fundamento, de inicio. Comienza desde el año 30 aproximadamente hasta el año 100 de Cristo, y es el comienzo, el inicio de la iglesia. Eso aparece en el libro de los Hechos, y termina en el año 100 con la muerte del último de los apóstoles. El periodo apostólico es el primer periodo, año 30 hasta el año 100. El periodo posapostólico, que va desde el año 100 de nuestra era hasta la fecha. Ahora, en el periodo posapostólico, nosotros tenemos que ver que está la iglesia primitiva posapostólica del año 100 hasta el año 450, la iglesia medieval, que va desde el año 450 de nuestra era hasta el siglo XVI, 1517, y la iglesia de la edad moderna, que aparece de 1517 hasta la actualidad. Este es el periodo que nosotros vamos a concentrarnos un poquitico y considerarlo con más detenimiento. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la importancia del tema. Bueno, ya hemos visto los términos, hemos visto ahora cómo está dividida, pero ¿por qué es importante estudiarlo? Ya hemos dicho algo, ustedes lo han dicho, pero podemos decir, en primer lugar, es importante estudiar la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, porque al observar la historia nosotros podemos asombrarnos de Dios y deleitarnos de todo lo que Dios ha hecho. ¿Qué dice el Salmo 111, versículo 2? Dice el Salmo 111, versículo 2: grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Es decir, que cuando alguien está definiendo las obras de Dios, el salmista lo que está diciendo es que esas obras es imposible para alguien, ni siquiera el mundo incrédulo. Mis hermanos, nosotros nos acordamos de la salida del pueblo hebreo de Egipto, ¿verdad? Egipto,
Usted se acuerda lo que le dijo el faraón cuando Moisés va a sacarlo. Jehová me mandó, deja ir a mi pueblo. Y faraón le dijo, ¿quién es Jehová? No lo conozco. Ahora, la palabra enseña que el pueblo hebreo sale, y cuando sale, evidentemente, por medio de una serie de plagas que comenzaron a ocurrir ahí por el despliegue del poder de Dios a favor de su pueblo para mostrar su grandeza en el contexto de esa salida, de ese éxodo. Ellos llegan en algún momento a ver cómo el mar se divide, y cuando van en persecución del pueblo hebreo, en medio de esa persecución, las ruedas de los carros se le caen. Y ellos dijeron, espérate, ahora conocemos que Dios está peleando por este pueblo. Amén. Incluso el mundo incrédulo tiene que reconocer que existe un Dios, que existe Cristo, que Cristo vino y que realmente eso no se puede quitar de la historia. Eso es ciertísimo. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ella. La historia y el mundo es la arena en la que Dios está constantemente trabajando. Cuando nosotros vemos el obrar de Dios a través de las edades, vamos a conocerlo mejor. Vamos a ver cómo Dios es en sus tratos con los hombres y con todos aquellos en los cuales Él ha depositado su afecto y les ha extendido su pacto. Ese es en primer lugar, nos vamos a deleitar. En segundo lugar, es importante estudiar la historia de la iglesia también, porque nos ayudará a tener un entendimiento más claro de las doctrinas que creemos, más claro de la palabra que nosotros estudiamos. Muchas de las cosas que nosotros creemos como iglesia son el resultado del desarrollo del estudio doctrinal de santos del pasado. Y eso también nos ayuda a valorar con más profundidad lo que creemos, cómo ellos se enfrentaron a las herejías, cómo eso puede volver a suceder y cómo responder ante esas problemáticas. Y por supuesto, nosotros vamos a ver cómo la historia nos ayuda a comprender más las doctrinas y la palabra de Dios. Nosotros tenemos que decir que los padres de la iglesia no tenían toda la información que tiene la iglesia del día de hoy. Mis hermanos, nosotros podemos decir que somos afortunados con respecto a ello. Los padres tuvieron cierta comprensión de ciertas cosas, de otras no, ni siquiera las consideraron. De hecho, Dios usó los ataques doctrinales de los herejes para obligar a la iglesia a definir doctrinas. Y la palabra de Dios la tenemos completa en el día de hoy en nuestras manos, desde la era apostólica. Pero nosotros tenemos una deuda con los siglos pasados que nos han precedido, porque el Espíritu Santo ha estado envuelto en la vida de la iglesia a través de su historia, guiando la iglesia a niveles de comprensión y de entendimiento muchos más cabales de esas doctrinas. Y lo que hemos construido hasta el día de hoy precisamente tiene que ver con el entendimiento doctrinal de santos del pasado que nos han dejado un legado extraordinario. Empezando por nuestro glorioso Señor Jesucristo, el fundamento apostólico y todos los santos que han contribuido para que podamos tener más luz. Es decir, que lo que vemos hoy como los periodos de la historia eclesiástica, lo que ocurrió en ese contexto nos ayudará a entender con más ahínco las doctrinas en las cuales creemos. En tercer lugar, es importante estudiar porque nos dará un sentido de identidad. Un sentido de identidad como iglesia. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo está bien, está correcto? Que no somos una anomalía histórica, que no somos los únicos en la historia que hemos creído de esta manera. Mis hermanos, tristemente, en el día de hoy ser bíblico es ser algo escandaloso. Incluso hay iglesias que
pueden tildar a un creyente como hereje por ser calvinista. Ahora, la cuestión está en que ¿por qué es importante la historia, el estudio de la iglesia? Porque eso nos da una identidad de saber de dónde salen las cosas, de dónde sale lo que creemos, qué fue lo que Cristo dijo que hiciéramos, qué ha sido establecido en la palabra, cuál es el fundamento que no puede ser quitado, por qué somos lo que somos, por qué creemos lo que creemos y por qué vamos hacia donde vamos. Definitivamente, la historia nos podrá ayudar a aclarar esas opiniones y nos permitirá conocer el trasfondo histórico de muchas cosas que hacemos y otras que no hacemos para poder definir una identidad. También es importante porque seremos estimulados a seguir los ejemplos piadosos de hombres del pasado. Y también cómo evitar algunos errores. Primero los Corintios capítulo 10, verso del 1 al 11 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice el texto: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué está diciendo el texto? Bueno, nosotros vemos cómo ocurrieron errores, ataques del enemigo y problemáticas dentro del contexto de la iglesia que se iba formando en ese contexto bíblico, y en sus inicios cómo fue la respuesta de los santos, la respuesta de la iglesia para contrarrestar, y nosotros podemos ver cómo evitar esos errores, y nosotros podemos también imitar a los santos del pasado, cómo fueron consecuentes con su testimonio cristiano. Eso será importante para nosotros como iglesia. También es importante porque nos ayuda a ejemplificar los principios bíblicos. ¿Para qué? Para obedecerlos, para vivirlos, para ponerlos por obra. Nosotros estamos en situaciones muchas veces de dificultad, pero esas dificultades también ocurrieron en el pasado. Los santos del pasado vivieron en dificultades, en aflicciones, en tentaciones, también en momentos de prosperidad, en momentos de avivamiento. Esas cuestiones que tienen que ver con todo lo que puede ocurrir en la vida de los hombres, nos va a ayudar a ver cómo esos cristianos del pasado enfrentaron esos problemas utilizando los principios bíblicos. Es los principios bíblicos lo que les sirvió a esos santos como una herramienta poderosa para saber cómo voy a actuar, cómo voy a hacer y cómo voy a utilizarlo para salir de esa problemática. También es importante, mis hermanos, que nosotros estudiar la historia de la iglesia en un sentido de poder ver la universalidad del cristianismo y la interdependencia que nosotros tenemos con otros creyentes. Nosotros sabemos que el reino de los cielos no es exclusivo para alguien. Esa era la cosmovisión que tenía Israel. El reino de los cielos no es exclusivo para una denominación, ni mucho menos para una iglesia en particular. De hecho, Dios sigue haciendo una obra extraordinaria, edificando su iglesia, y eso incluye a otros hermanos que llegarán y otros hermanos que ya están, que siguen siendo edificados de otras incluso denominaciones, pero la historia nos provee un sentido de universalidad. El evangelio es para todo el mundo, para toda criatura. Ese sentido de universalidad nos hace tener interdependencia con otros creyentes que han conocido a Cristo como Señor y Salvador. Y por supuesto, pudiéramos decir en último lugar que es importante estudiar la historia del cristianismo
porque nos prepara para lo que viene. Nos prepara para el porvenir, nos prepara para el futuro. Aunque estamos, gracias a Dios, no sé cómo usted se sentirá, pero estamos viviendo los tiempos finales. Pero ¿cómo va a ser el final del final? Estudiar la historia del cristianismo nos prepara para saber cómo enfrentar el final. Es el final lo que nosotros podemos ver que va a ser el cierre del plan eterno de Dios y cómo estar preparados para ese momento. Mi hermano, la palabra de Dios nos enseña que los tiempos iban a ser paulatinamente peores cada vez. Es decir, que lejos de ese discurso optimista que muchas veces pueden salir por distintos medios, van a mejorar las cosas y mucha gente dice, tú verás, ahora sí, y siempre no queremos ser pesimistas, pero la palabra de Dios nos establece que el bien supremo no es la tierra, el bien supremo es Cristo, el bien supremo es su reino y el bien supremo es el evangelio. Y este mundo es enemigo del evangelio de Cristo y de los propósitos eternos. Así que, ¿cómo prepararnos para esos momentos finales? Para reconocer que en los últimos tiempos el amor se va a enfriar, reconocer que el Padre va a entregar al Hijo, reconocer que por causa de creer en Cristo va a haber una división en la misma casa, en la misma familia. ¿Cómo prepararnos? Ahora, nosotros podemos sacar algunas consideraciones prácticas de lo que hemos tratado hasta el día de hoy. Pero antes de pasar, alguien que quiera preguntar algo, antes de ver algunas consideraciones prácticas. Bueno, vamos a ver algunas conclusiones, lecciones prácticas que podemos deducir de esta clase introductoria. Bueno, en primer lugar, si la historia es el funcionamiento soberano de Dios, cumpliendo sus decretos, sus planes eternos, si cada hora, cada momento, cada segundo de la historia está en las manos de Dios y esa historia se conduce según sus propósitos, entonces yo tengo que decirte, mi hermano, que tú estás escribiendo tu propia historia. Ahora mismo se está escribiendo tu propia historia. Tú tienes que estar consciente de que tú no eres un accidente, de que tú tienes una responsabilidad, un rol, y por supuesto va a ser tenido en cuenta a los ojos de Dios. Cada uno de nosotros, al igual que los santos del pasado, tenemos un rol que hacer. Tenemos un papel. Nuestra vida tiene un significado. Tenemos un propósito en este mundo porque Dios ha permitido que tú nacieras y que tú creyeras en Él. Y eso no es por gusto. Tú no eres un don nadie. Tu vida aquí en la tierra tiene propósitos definidos, un significado definido, y eso nunca lo podemos perder de vista. En primer lugar, esa aplicación práctica, atrapámosla en nuestro corazón y abriguéla. En segundo lugar, si los hombres son responsables por lo que hagamos en la tierra, en la historia, si somos responsables de nuestros actos y tendremos que algún día darle cuenta al Dios de la historia por lo que hicimos en nuestra vida, entonces procuremos usar nuestra vida para glorificar a Dios en todo tiempo. Procuremos usar esa vida que es la única que tenemos para servir a nuestros semejantes, para buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Procuremos obedecerle, procuremos servirle, porque solamente haciendo eso nuestras vidas van a valer la pena. Solo una vida viviendo para obedecer a Dios, sometiéndose a su palabra, es una vida que vive para la gloria de Dios. En tercer lugar, podemos decir que al ver la importancia de la historia del cristianismo, se nos hace obligatorio mencionar una frase del pastor Sam Waldron. Yo quisiera leérsela para que ustedes la tuvieran en sus corazones. Dice el pastor Sam Waldron: esto se hace claro por qué es tan malvada
esa autosuficiencia de las personas que desprecian los comentarios, desprecian los credos, las confesiones y el ministerio de enseñanza de la iglesia. Esas personas, dice él, hacen eso diciendo: yo no necesito esos viejos libros, yo no tengo otro credo que la Biblia, yo no necesito un pastor, todo lo que necesito es mi Biblia y al Señor. ¿Realmente piensan estas personas que el Espíritu del Señor les ayudará a interpretar sus Biblias correctamente cuando desprecian la obra de ese mismo Espíritu en la iglesia en los últimos 20 siglos? Aquellos que no aprenden de los errores de la iglesia, aquellos que no permiten que la historia de la iglesia sea su amigo fiel, que les advierta contra un error, contra las herejías, están condenados a volverlos a repetir y están condenados a ser herejes ellos en sí mismos. Cierro la cita del pastor. Bueno, nosotros tenemos que reconocer, mis hermanos, que Dios ha dejado todas estas cosas para que podamos mirar y podamos chequear cómo andamos. Si hasta aquí alguna pregunta, vamos a terminar.